Muy buenas a todos, como siempre con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial y vamos a tratar un tema que quizás genera algo de polémica, pero no entendemos por qué, y es afirmar que Argentina pues, es un país hispánico. Esto que parece una obviedad y que de hecho lo es, sin embargo hay que decirlo y que tratarlo porque a raíz del pasado Mundial de Qatar, que por cierto le mando un abrazo y mi más sincera enhorabuena a los argentinos por haber conquistado su tercera Copa del Mundo. Yo de hecho quería ganar a Argentina, ¿no? Igual que muchísimos españoles. Y hay que decir que comentaristas idiotas, pues los hay en España y también los hay en Argentina. Yo entiendo que todos los argentinos no son como Fantino, ni todos los españoles somos como, ¿cómo se llama este hombre? Juan Manuel Rodríguez era, pana. Juanma, ¿no? Juanma. Sí, claro, o sea que Juanma Rodríguez, creo que se llama. y además pasa una cosa, que el periodismo deportivo muchas veces nubla la razón porque el periodismo deportivo se ha convertido en un auténtico circo en el peor sentido de la palabra, que yo creo que es mejor no seguir. Pero bueno, pana, vamos a tratar eso sobre la identidad hispánica de la Argentina, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, Antonio, darte las gracias como siempre por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar tratando, ¿no? La hispanidad de Argentina, ¿no? Porque muchos, digamos, argentinos los hay que dicen que no, que ellos no tienen ninguna raíz española, que se sienten del otro lado, que España no es su madre patria. Y bueno, gracias a Dios hay otros argentinos que no pasan así, no piensan así, no hay que generalizar, pero todo esto viene también por todo el flujo migratorio, ¿no? Que hubo en Argentina en el siglo XIX, que vamos a desmenuzarlo ahorita a continuación en este podcast. Claro, yo creo que también viene por un mito propagandístico muy exitoso, como es la imagen que se ha vendido de Italia desde Estados Unidos hasta la Argentina. Y me explico. Porque a mí me encanta Italia, tengo muchísimos amigos italianos, he tenido compañeros de trabajo italianos y además hay una afinidad cultural evidente entre España e Italia que la acreditan por más de 1000 siglos de contacto, tanto el Imperio Romano como con la Corona de Aragón o incluso con el Imperio Bizantino como un trasvase continuo entre las dos penínsulas, ¿no? Pero claro, en el continente americano se ha vendido la idea, pues yo creí que eso solo pasaba en Argentina, pero no, en Perú también pasa, No, en de que Venezuela Argentina. también. Claro, en Venezuela también, de que Argentina es un país, perdón, que Italia es un país absolutamente homogéneo, es una especie de raza pura superior frente a los españoles que son como algo de tercera, ¿no? Y como si no hubiera habido contacto entre Italia y España y fueran dos realidades completamente diferentes. Eso no entender ni la realidad de España ni la realidad de Italia, pero ni tan siquiera la realidad de Europa. Te quiero decir, porque yo tengo por ahí un apellido de origen francés y no por eso yo me voy a sentir diferente. Sabrá Dios en qué año llegó el francés que me dio mi, o que le daría a mis antepasados el apellido. Igual que en Italia, especialmente en el sur, pues hay muchos García, Munoche, Munoche viene de Muñoz, Borrelli que viene de Borrell, Rosselli que viene de Rosell. Y de hecho, El tú Borgia, decías, que viene de Borja. claro, tú decías que habláramos de desmenuzar, porque de hecho buena parte de los italianos que llegan a Argentina y Brasil son del sur. Y el de Roma al sur hay muchísima connivencia cultural con España. De hecho, la Semana Santa de Campania o de la Calabria, de Sicilia, tiene mucho más que ver con la de Andalucía o la de Yacucho que con la de Turín, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo pienso que ese mito, llamémosle italianista, entre comillas, está basado en una Italia que no existe. Sencillamente es eso. Entonces, es el querer distinguirse, digamos, de lo hispano, acogiéndose a este mito, valga la redundancia, estamos hablando primero de una realidad que no existe y segundo es desconocer además la profunda raíz criolla y mestiza de la Argentina, empezando por la cultura del gaucho y empezando por todo el mundo musical folclórico. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, Antonio. Pero hay que reconocer algo, los italianos son unos maestros de lo que llamamos el marketing, ¿no? La publicidad, porque todos sus productos, toda su cultura la han sabido vender no solo a América, sino a todo el mundo. Todo el mundo reconoce los coches italianos como los Ferrari, los Lamborghini, la costura italiana, la comida italiana, la pizza, el espagueti, los artistas italianos como Da Vinci, etcétera, ¿no? Y ellos han sabido vender bien su imagen al mundo y lo ha explotado muy bien, algo que España
no ha hecho, ¿no? Y eso también Eso, ha Ana, influido, ¿no? Sí, eso es para que hagamos autocrítica también nosotros, que por qué nosotros estamos siempre autoflagelándonos y vendiendo una imagen negativa de nosotros mismos, mientras que otros, porque Italia, recordemos que finalmente no deja de ser una nación muy reciente, con unos traumas terribles que se hizo del norte contra el sur, cosa que nunca te dicen en Perú, no te dicen en Argentina, y sin embargo, como tú bien dices, el marketing ha sido absolutamente exitoso, todo lo contrario que nosotros. sí, así es. Y ese marketing o publicidad, como lo queramos llamar, o propaganda, ha influido mucho en la psiquis de las personas, ¿no? Y más en aquellos pueblos donde recibieron una inmigración de Italia y entonces se sienten orgullosos, ¿no? Por algunas raíces, como es en el caso de Argentina, que hubo bastante influjo de migración italiana, y también en Venezuela, en Perú, Chile, etcétera, ¿no? Uruguay. Y bueno, inclusive la misma imagen en que se autoperciben los argentinos es así. ¿Te acuerdas cuando el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo en una reunión de que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, y dijo que, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos y eran barcos que venían de allí, ¿no? De Europa, ¿no? Creo que lo dijo en una reunión con Pedro Sánchez, si no me equivoco. Sí, quizá Eh, y una réplica, algo que en su día dijo Borges, quizá, ¿no? Sí, El escritor. exacto. Y muchos argentinos se sienten eso, ¿no? Hijos de la inmigración, pero primero hay que decir que los argentinos se sienten argentinos, son muy nacionalistas, en eso no hay duda, ¿no? El argentino es argentino, así tenga las raíces que tenga. Ellos se lo sienten así y lo vemos en los festejos que hubo hace poco que quedaron campeones del mundo. Se sienten muy argentinos y muy nacionalistas, ¿no? Pero algo muy importante a destacar, Antonio, hay que hablar de la inmigración, ¿no? Que hubo en Argentina. Y el mayor flujo migratorio que tuvo lugar en esa zona del mundo fue entre los años 1850 y 1950, cuando cerca de 7 millones de europeos, procedentes sobre todo de España e Italia, pues migraron a Argentina, ¿no? Y se estima que hasta 25 millones de argentinos tienen un cierto grado de ascendencia italiana. Muchos dicen que hasta el 62% de la población en total, ¿no? Y bueno, los italianos comenzaron a llegar a la Argentina en grandes números a partir de 1857 hasta 1940, totalizando un 44% de la población inmigrante, más que cualquier otro país, ¿no? Incluyendo España, que era un 31,5%, aunque la inmigración española siguió en los años posteriores y pudo agrandarse más. Y un estudio señala, Antonio, que en 1996 la población de argentinos con ascendencia parcial o total italiana era de 15 millones 800 mil, perdón, 15 millones sí, 800 mil. Y cuando la población argentina era aproximadamente 34,5 millones, lo que significa que constituían un gran porcentaje de la población, ¿no? Y es por eso que muchos dicen que se sienten italianos. No, sí, sin duda, sí, a ver, si eso no se está negando. Es lo que hablamos muchas veces también de que ya en la península Sevilla y Cádiz pues fueron dos focos de inmigración italiana. O sea, Cádiz es la provincia española probablemente con más apellido de origen italiano. De hecho, en Cádiz está el apellido Belgrano. No sé si serán parientes del famoso secesionista, perdón, pero en Cádiz está, por ejemplo, ese apellido, igual que tantos otros. Entonces, luego, por ejemplo, como productos culturales, la poesía gauchesca argentina, ¿no? El Martín Fierro, Don Segundo Sombra, pues sí se corresponden completa y absolutamente con la tradición hispánica. Una tradición muy de romance, incluso postmedieval, por así decirlo. Tanto Unamuno como Maestu decían que era la proyección del Quijote, perdón, sobre Sudamérica. Y esa cultura gauchesca, ¿no? Que está presente también en los llanos de Venezuela, el chalán peruano, el guaso chileno, el charro mexicano, pues es una cultura también que procede de ese medievo ibérico y que lógicamente se acriolla a las nuevas circunstancias, pero incluso la vestimenta del gaucho, que no es solo argentino, el gaucho es también Uruguay, Paraguay y Brasil, se parece mucho a la del Maragato. La Maragatería es una comarca de León, del noroeste de España,
y los maragatos fueron, digamos, el enlace entre los productos que venían de Galicia, era un pueblo comerciante, entre los productos que venían de Galicia y el interior. Y gentes del Cantábrico y de esa zona emigraron bastante en el siglo XVIII a la América española. Acordémonos que durante los primeros siglos, 16, 17, se destacan muchísimo los andaluces, los extremeños, los castellanos, ya se van asomando cada vez más los canarios, pero en el siglo XVIII, en la época borbónica, es el siglo de las gentes del Cantábrico. Vienen, los vascos siguen llegando, siguen aumentando, aparte de asturianos, gallegos, leoneses y por supuesto canarios, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, incluso el llamado baile nacional argentino, el tango, Ujú. tangos hay también en Uruguay, pero es que tangos también hay en España, concretamente en Cádiz, ¿no? E incluso el novelista valenciano Vicente Blasco Ibáñez, en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, menciona cómo es un ritmo que está partiendo de Cuba y que está llegando a distintos puertos y que está entrando muy bien en Montevideo, Buenos Aires. Y claro, allí está adquiriendo una coreografía diferente precisamente por la mezcla que está teniendo con otras músicas europeas y demás, pero él le achaca al tango una base rítmica cubana. Y el tango en el mundo de flamenco en Andalucía sabemos que entra como el tango de los negros o el tango americano. Entonces, bueno, pues Argentina participa de esa cultura, de esa literatura, de esa música, que además ayudan a agrandar también muchísimos inmigrantes que llegan con los italianos, que llegan gallegos, asturianos, en fin, gente de toda España. Por tanto, es verdad que Argentina, lógicamente, tiene una personalidad propia, bueno, como lo tenemos todos, pero excluir a Argentina de la hispanidad me parece un error, porque no es real. Y acudir a un supuesto hecho diferencial italianista me parece otro error. ¿Por qué? Porque entonces no hay ningún país de Europa que se sostenga, Emilio, porque, por ejemplo, tú sabes que los españoles nos creemos más diferentes que nadie, pero es que en la misma Italia todavía hay pueblos que hablan dialectos del griego bizantino o del albanés, o No, en inclusive el Alemania, catalán también, en la isla de Cerdeña claro, y en Sicilia. o en Alemania, por ejemplo, están los soravos, es una minoría que eran eslavos que hablan Ujú. una lengua muy parecida al serbo-croata. Y no digamos en Francia el caso del bretón. O sea, me vengo a referir que entender los países como un todo homogéneo y aparte, y más con áreas geográficas que han tenido tantísima relación desde la época del, incluso, fíjate, las penínsulas itálica e ibérica tienen relación desde antes de Roma. Ya sabemos que Claro. había contacto y relación. A mí esto me parece un error. Me parece un error y también me parece un error que muchas veces se quiera llevar al fútbol, aunque por desgracia el fútbol, en fin, y yo soy aficionado al fútbol, como tú bien sabes, ¿eh? Pero que es un mundo, por desgracia, dado a tantas payasadas, que lo único que Sí, hace el fanatismo, claro. Mucha gente cae en el fanatismo. es aumentar las divisiones entre nosotros por estupideces, cuando lo que deberíamos hacer es alegrarnos de que triunfe un equipo como Argentina. Y vamos, y en España, de hecho, los argentinos, que cada vez están viniendo más argentinos a España, pues celebraron en Málaga, en Madrid, en Valencia, y todo el mundo estaba con ellos. Vamos, que por más que algún periodista idiota pues diga alguna payasada, eso no refleja el sentir de la gente, ni tampoco todos los argentinos son fantinos, vamos a aclarar eso también, ¿no? Sí, exacto. Y algo que tú bien mencionaste es que, bueno, es que la propia Italia fue por muchos siglos parte de la monarquía hispánica. Y no solo el sur de Italia, también en el norte lo vemos con el milanizado, ¿no? Uh -huh. Y otros territorios que pertenecieron a la monarquía hispánica y tienen mucha influencia de España. Pero el asentamiento italiano en Argentina, junto con el asentamiento español, formaron, sin duda alguna, Antonio, la columna vertebral de la sociedad argentina actual. La cultura argentina tiene conexiones significativas con la cultura italiana en términos del idioma y costumbre, porque vemos que el acento argentino tiene muchas cosas del italiano, ¿no? Y algunas palabras como laboro, etcétera, que utilizan los argentinos, la birra, le vienen de Italia, la comida, que las famosas milanesas, etcétera. Pero Italia, la cultura italiana también podíamos incluirla dentro del mundo hispánico y que la principal influencia cultural de Argentina es la española, sin duda alguna, ¿no? Desde Pero la fíjate, época Emilio, virreinal. que en el Uh acento -huh. argentino, bueno, en la Argentina hay muchos acentos, porque un salteño no habla como habla un Sí, porteño, claro. ¿no?
Y sí, y hay Pero, que decir que la influencia italiana se ve mucho más en Buenos Aires que en el interior de Argentina. Eso hay que aclararlo también. por ejemplo, los argentinos, y aumentando lo que dices, tienen rasgos andaluces en la fonética también. Por ejemplo, ellos no dicen esto, dicen esto. Y eso es un rasgo que también se comparte con Chile y es un rasgo muy de la Andalucía occidental y de Extremadura, la S con consonante aspirarla, o las S finales aspirarlas o cortarlas. O sea, tienen rasgos fonéticos que son anteriores a las oleadas europeas, más modernas de inmigración y que se ha conservado. Y como tú bien dices, bueno, como lo hemos estado viendo, todo ese imaginario colectivo criollo y mestizo argentino es muy fuerte, anterior, que se complementa, por supuesto, no hay que excluirlo, ¿no? Pero que en el habla rioplatense, por así decirlo, o en las hablas o en los acentos, también vemos rasgos que vemos en la península, incluso también en Canarias, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al Sí, final, el Emilio, ceseo, ¿no? claro, el ceseo, por ejemplo, pero al final es lo que pasa, es la desastrosa propaganda que hacemos los españoles de nosotros mismos. Yo me acuerdo una vez, fíjate, que vi un reportaje de la televisión canaria sobre los canarios en Argentina y hablaba de un hogar canario en Argentina y la señora, que era hija de canarios, aunque hablaba con un acento porteño marcado, decía, bueno, cuando vienen acá, ellos se les habla en canario. Y el canario, que es un idioma distinto del español, o sea, mientras que las comunidades descendientes de italianos, teniendo muchas veces más división cultural que nosotros, siempre procuran ir a lo que les une, nosotros que vamos a lo que nos separa y a diferenciarnos. Y incluso, por ejemplo, hoy me hacía notar alguien en Twitter cómo al estudiar el barroco en los planes de estudio, no estudiamos el barroco americano como algo propio cuando es una prolongación de una cultura común y en muchos casos mucho más rica de lo que había en la península, ¿no? Entonces, es nuestra Sí, eterna es que asignatura pendiente. prácticamente el barroco indiano es una evolución del barroco sevillano, ¿no? Y además mucho más rico y no solo te digo en la Ujú. arquitectura o en la pintura, sino en la misma música, ¿no? Pero es que es nuestra eterna asignatura pendiente, o sea, es que no, por eso te digo. Sí, claro, es que como dijimos al principio, siempre España ha tratado, en vez de buscar o vender su imagen de una forma positiva al mundo, siempre estamos es viendo para destruirnos internamente y en la unión está la fuerza. Si no lo queremos ver de esa manera, nunca vamos a salir adelante. Y es por eso que no solo España, sino también la América hispana, tenemos que buscar eso, nexos, lazos de unión para poder pues afrontar el futuro, porque el futuro va a ser de bloques, que lo hemos dicho muchísimas veces en nuestros podcasts, y en un mundo globalizado pues irnos balcanizados y cada quien tirando por sus intereses, pues no vamos a hacer peso en la No, geopolítica lógico. mundial. Y hay que verlo de una manera más amplia y dejar un poco también los nacionalismos, ¿no? Y ver más los que nos une que los que nos separa, que sí, que cada país y cada región de España y cada país de América tiene su acto diferencial y como lo puede ser Argentina, que lo hemos señalado, ¿no? Tiene otras cosas que a lo mejor otros países de Hispanoamérica no tienen, que es un rasgo diferencial, pero en el fondo la mayoría de su cultura es hispana y eso no hay duda. Claro, no, pero por rasgos diferenciales se pueden ver aquí de pueblo a pueblo que están a 4 kilómetros. Claro, Sin embargo, no me siento extranjero en Portugal. Yo tengo un poco más cerca Lisboa que Madrid y tengo a la misma distancia el Algarve que la ciudad de Córdoba. Y yo nunca me he sentido extraño, ni me he sentido extraño cuando he ido a Italia tampoco, porque al fin y al cabo hay un acervo cultural claro, es que compartido. sí, son rasgos diferenciales y significantes, porque yo te digo algo, yo sí me siento extraño cuando voy a Londres o si fuera para Ámsterdam, ¿sabes? Es algo, una cultura totalmente diferente a la de España o la de Venezuela o la de Colombia o inclusive hasta la de Miami, ¿no? Que es en Estados Unidos, pero es prácticamente una ciudad hispana, ¿no? Qué bueno que tocas el tema de Estados Unidos porque algunos comparan el caso de Argentina con Estados Unidos, que quizá tiene alguna concomitancia, algún parecido, perdón, pero es que hay que decir que Estados Unidos es un caso diferente porque Estados Unidos sí tuvo áreas francesas,
áreas hispánicas, áreas anglosajonas, y precisamente lo que se ha hecho es una especie de pidgin o de puré, donde la identidad anglosajona ha tenido que borrar la parte francesa y la parte hispánica. Sí, No es se ha impuesto, y ojo, que se ha impuesto a la fuerza en muchas partes ahí como la está, Luisiana o en Nuevo México, ¿eh? ahí está, y no es el caso de lo que pasó en el Río de la Plata, por ejemplo. Y te digo el Río de la Plata como te puede decir el Perú, te puede decir la Nueva España, en fin, todas las grandes áreas de la América española que tenían una identidad en ese sentido mucho más rica y más conforme al paso del tiempo, ¿no? En Estados Unidos ha tenido un proceso histórico diferente, que muchas veces te dicen, no, es que mi abuela era ucraniana, pero es que eso también pasa en la misma Europa. Es que hay muchos ucranianos, por ejemplo, que tienen un abuelo polaco y no por eso dejan de ser ucranianos. O su cultura eslava oriental, por así decirlo, igual que hay muchos italianos, O muchos españoles con ascendencia portuguesa o hasta italiana. claro, o muchos italianos del norte que tienen ascendencia austríaca. Es que si nos ponemos así, no dejamos ni un país en pie en el mundo. O sea, es que es una cosa. Sí, claro, siempre el ser humano tratando de dividir, ¿no? Que de unirnos. Bueno, Y el ser mientras, humano, Emilio, el ser hispano más que otro, ¿eh? sí, en el hispano es algo mucho más destacado, ¿no? Que en otras regiones del mundo, pero en fin, es muy individualista en este sentido el humano en general, pero en el mundo hispano, pues esto se eleva a la enésima potencia. Bueno, nosotros saludamos a los buenos amigos argentinos, en especial a nuestro amigo Adrián, de decíamos ayer, ¿no? Sí, le mandamos Y un fuerte abrazo a Adrián, le decíamos ayer, nuestro amigo rioplatense. luego, por ejemplo, mi gran amigo José Paparelli, que él es argentino, descendiente de calabreses y lleva muchos años viviendo en España y es un fenómeno, además muy hispanista, y aquí se ve que no hay contradicción alguna entre haber nacido en Argentina, de sangre calabresa, vivir en España y considerarse parte de ese todo, ¿no? Por eso, No, bueno, como puede ser también el ejemplo de Patricio Lons, que tiene ascendencia francesa y se siente muy hispano, ¿no? Le mandamos un saludo a don Patricio. claro, por eso te digo que hay que nadie interprete que esto es un vídeo para meternos con los argentinos, sino todo lo contrario. Primeramente, alegrarnos como hispanos porque su selección haya ganado este mundial y segundo, por afirmar que son hermanos nuestros en base a esa koiné, como decían los griegos, ¿no? En base a esa identidad hispánica común, que no es una identidad étnica cerrada. Y como tú bien decías, yo sé que la palabra nacionalismo, por ejemplo, no quiere decir lo mismo en España que en Hispanoamérica, pero a mí particularmente es una palabra que no me convence por ningún lado, porque el nacionalismo más tarde o más temprano, al final tiene que buscarse un hecho excluyente, un hecho diferencial. Y vemos ahora en la América, bueno, en las regiones españolas, pero también en la región en Hispanoamérica, como por ejemplo en Perú y Bolivia hay peleas por ver el origen del carnaval o de la Candelaria, cuando forma parte de la misma cultura. Pues yo creo que el O Venezuela y nacionalismo. Colombia por el origen de la arepa o la yaca, que en estos días publiqué un artículo y se estaban peleando ahí. Y es que no entienden que hace 300 años éramos los mismos pueblos, Claro, o que más bien, la cultura llanera que es común sí, a Venezuela y Colombia, pero que sí, además lo vemos exacto. mucho también en la misma península ibérica, porque lo vemos en Doñana, con la saca de las Ujú. yeguas y toda la cultura vaquera andaluza, que también implementaron los ganaderos montañeses, los ganaderos vizcaínos, que todo se implementó en América con lo local que había. Entonces, de verdad, por eso te digo, yo es que esa cosa de buscarse siempre la diferencia, de buscar me distingo del vecino. O sea, además creo, Emilio, no creo, lo afirmo, que no nos ha Ujú. reportado ningún beneficio en estos 200 años. Entonces, No, más bien lo que ha hecho es restar, que en vez de sumar, ¿no? claro, entonces por eso te digo, primero que no es real. Y lo que no es real no suele ser bueno. Y segundo, que es que no nos ha aportado absolutamente nada. Así que yo creo que debemos cambiar un poco el chip y analizar la cultura que vemos en Argentina, que no es excluyente de sus vecinos, porque en la literatura, en la música, en Argentina también, por ejemplo, en el norte tienen carnavalito, en fin, podemos Uruguay, ver que es muy parecido a Argentina, ¿no? Es otro caso. correcto y que podemos ver rasgos que nos identifican como parte de esa cultura común, que al final no deja de ser una cultura heredera del Imperio Romano y de la monarquía católica española. Así es, ¿no? Todos venimos de esa mezcla, no solo
dentro de la monarquía hispánica, porque después en el siglo XIX y XX también prácticamente vivimos los mismos procesos políticos en cada país del mundo hispano, ¿no? O sea, prácticamente lo que pasó en la América hispana pasó también inclusive en la península. Y bueno, un mundo de intercambio, de migración que ha sabido pues mantener esos nexos que venían desde la época virreinal, como fueron o las oleadas de canarios, de andaluces, de vascos, de italianos, etcétera, ¿no? Al nuevo mundo. Fíjate lo interesante que nos pasa a nosotros. Nosotros nos pasa un proceso contrario al del mundo luso. Nosotros Ujú, tenemos un proceso de secesión, de ruptura de la monarquía católica, pero es un proceso político, porque en lo cultural no ha habido tal ruptura. Y la cantidad de ujú. escritores hispanoamericanos que han tenido éxito en España, como el mismo Borges, por ejemplo, ¿no? O la cantidad de escritores Gabriel españoles, García Márquez es otro, García Márquez, Vargas Llosa, Arturo Uslar Pietri. Ullar Pietri, se me va el Cortázar, perdón, se me fue el Ujú. apellido. O el éxito que tuvo Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, o el éxito que tuvo un Valle Inclán, un gran escritor español en México. El éxito que tienen los músicos a ambas No, orillas. hoy en día Pérez Reverte en Hispanoamérica tiene bastante también éxito. Claro, y sin embargo, entre Portugal y Brasil no hubo una ruptura violenta, pero sí hubo un alejamiento cultural. A nosotros la ventaja que tenemos es que no ha habido ese alejamiento cultural, y cuando uno analiza los grandes poetas argentinos como Lugones, como Gallardi, escritores como Borges o la misma música, vemos esa afinidad, vemos ese acervo común en el cual no nos reconocemos. Y bueno, mis abuelos pues escuchaban tango tanto como podían escuchar sevillanas, ¿no? Y el mundo editorial, el mundo literario, es que es todo, formamos partes de ese todo. Así que bueno, esperemos, Emilio, habernos expresado correctamente, que se nos entienda y no generar No, demasiada yo creo que polémica. sí, son muchas las pruebas que hemos señalado, ¿no? Y no hay peor ciego que el que no las quiera ver. Quien se ponga ciego es porque ya va más allá de su raciocinio y también sobre su contaminación ideológica, que no hay que olvidarnos que este tema ideológico contamina mucho en lo que es la búsqueda de la unión cultural, porque la política está el lema de divide y vencerás, y a eso es que van. A lo mejor algún día nos atrevemos a hacer un programa sobre determinadas contaminaciones. Ahí sí, ya que nos van a caer con todo. Sí, 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 inclusive está dentro del movimiento del hispanismo también, algunos sectores contaminados de ciertas ideologías. Así que Sí. bueno, quizás en el futuro vayamos a tocar este tema. Listo, pues saludamos a nuestros hermanos argentinos, reconociéndonos en esa gran familia hispánica. Y Emilio, como siempre, un placer charlar contigo. Por supuesto, siempre se recomienda desde aquí que visiten Venezuela Provincial en Facebook, en YouTube, en Instagram, donde Emilio además está muy prolífico y de vez en cuando se pelea con el mundo. Y bueno, y si llegan insultando, bloqueados de uno, los mandamos camino de Guanajuato, como diría Lázaro Papaito Canal, famoso periodista gallego en Venezuela. Y bueno, también aprovechamos para saludar a nuestros mecenas de Patreon, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García y Alberto Gil. Martínez, sí señor, ya sí, ya sí. Así es, y bueno, también recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial que pueden seguir la página de Antonio Moreno Ruiz en Facebook, que está como página de Antonio Moreno Ruiz, en Twitter está como un andaluz indiano, y bueno, también suscribirse a su canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz, igual al de Venezuela Provincial, suscribirse, darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando subamos videos nuevos, y bueno, nuestros artículos de investigación histórica los pueden ver a través del Instagram y el Facebook de Venezuela Provincial. Y bueno, reiterar la enhorabuena a Argentina, que nos alegramos tanto de su victoria como de contra quién fue la victoria. Doble alegría. Así es, bueno, enhorabuena a todos los argentinos por este triunfo y que sigan celebrando como lo han hecho, ¿no? Esas celebraciones Por supuesto. impresionantes, ¿no? Esos Además, vídeos que en nos han España llegado. estuvo muy bonito ver a los hermanos argentinos celebrarlo, y muchos españoles se le unieron. Así las cosas, Emilio, te mando un fuerte abrazo desde el puerto y puerta de las Indias, y pronto volvemos con más temas hispánicos. Así es, Antonio, y yo
Yo te mando un fuerte abrazo desde la Villa y Corte de Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.